a ligar un poco, ¿sí? Un poquito batido, nada más que esto. 250 de leche, una cucharada de sal, 500 gramos de queso. Yo usé tivo porque era lo que tenía, pero en realidad puede ir mezclado. Un queso sardo le queda muy rico con un tivo, con un queso criollo. La idea es que el sardo da un poco más de sazón a la preparación. Me gusta ponerle un jugo de una naranja chiquita, mediana. Tengo 250 gramos de manteca, puede ser grasa de cerdo, 2 cucharadas, o margarina. Y acá me detengo un ratito a mostrarles un poco la textura de este almidón que tenemos. Es un almidón totalmente artesanal. Es de la zona de Manantiales, de Murucuyá, el pueblo donde yo vivo. Generalmente los del interior estamos acostumbrados a consumir este tipo de almidón, no el comercial. Por eso generalmente te dicen, che, a mí no me sale el chipá igual al que vos estás acostumbrado a comer en la ciudad. No usamos ningún tipo de aditivo ni saborizante a queso. Si se dan cuenta, esto tiene todavía trocitos de almidón. Lleva un proceso de secado al sol durante varios días. Y después los compramos. O sea, armamos generalmente la cadena de productores. Esto compré yo hoy de la verdulería de la señora acá del pueblo, que ella a su vez le compra a la Asociación de Pequeños Productores de Murucuyá. Bueno, no tiene mayor secreto, les voy a ir dando un par de pasos para que les salga bárbaro en sus casas. A mí me gusta trabajar con un poco de queso rallado, ¿sí? Que voy a incorporar acá la mitad de los 500 gramos, el huevo, ¿sí? La manteca, la sal. Va a depender también de, ojo, si usamos sardo, la cantidad de sal que pongamos. Jugo de naranja, sin semilla es mejor. Y acá viene el peligro, ¿sí? Donde yo me pasé con la leche y la cantidad de líquidos es donde voy a desvirtuar la receta y no puedo seguir agregando almidón, porque de lo contrario, de esa manera, si yo sigo agregando almidón para igualar las cantidades, el almidón va a hacer que se endurezca el chipá. Si habrán comido alguna vez algún chipá frío o duro y la verdad que no está bueno. Vieron que les dije acá que yo iba a mezclar todo, ¿sí? Y me quedó una masa súper suave. Y también les dije, ojo con el uso de la leche. A mí me quedó un montón de leche de los 250. Hay cosas, por ejemplo, como el huevo, como el jugo de naranja que le puse, que van a aportar humedad a mi masa. Y también depende del tipo de almidón que usemos. Entonces yo dejé acá cuadraditos de queso, porque estos son los cuadraditos que van a reventar luego con el calor del horno, y hace como que salgan unas burbujitas de queso doraditas que le quedan espectacular al chipá. Bueno, segundo secretito, hay gente que no amasa tanto el chipá, a mí me gusta amasarlo. Se puede de diferentes recetas, bueno, nada, a mí me gusta amasarlo bien. Hay gente que lo une nada más, por la cantidad de materia grasa que tiene, te va a salir como un chipá que se desgrana. Este no, pero cuando está lista la masa, no sé si se escucha, hace un ruidito como que se va desinflando, ¿sí? Hace como haciendo la masa un ruidito como que se va desinflando. Ese es el punto en donde está. No sé si se entiende a lo que voy. Si prueban a hacerlo van a saber a qué hago referencia con eso.
Bueno, yo ya hice mis chipás. Tengo todo esto, me salió de 1 kilo de almidón y la receta que les pasé. Esto yo voy a agarrar, voy a poner en una bandeja, pongo en el freezer, espero que estén duros y después los voy fraccionando y poniendo en bolsitas dentro del freezer, distribuyéndolo. Esto es el chipá terminado, hice diferentes formas para mostrarle cómo se puede. ¿Se acuerdan que le había dicho del quesito cómo queda? Queda súper crocante. Y es un poquito mostrarle esto adentro cómo va quedando, ¿sí? Vieron que se nota el queso que va formando las celditas ahí, entonces la idea es que te quede crocante por fuera y adentro que se note el queso. Bueno, espero que puedan hacer las recetas en sus casas y poder disfrutar en familia, quedándose en casa.